Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Estamos en la 12ª semana de sesión de clases correspondiente pues a cuarto grado de educación secundaria. Anteriormente habíamos hecho la morfología, ¿no? Que es la estructura de la palabra. Entonces, para conocer la estructura de una palabra tenemos que conocer el lexema, morfemas derivativos y morfemas flexivos en todo caso. Ahora, esos morfemas al unirse constituyen una palabra. ¿Y qué clases de palabras vamos a encontrar? En primer lugar, la primera palabra, jóvenes, que nosotros vamos a encontrar, ¿no? Pues son las categorías gramaticales. En nuestra lengua se consideran las siguientes categorías: el sustantivo, el adjetivo, el artículo, el pronombre, el verbo, el adverbio, la preposición o la conjunción. La gramática actual solo considera 6 categorías gramaticales. El artículo actualmente, jóvenes, está considerado como una clase de adjetivo y el pronombre funciona generalmente como sustantivo. Ahí están las categorías gramaticales. Dentro de la clasificación de las categorías gramaticales, ¿no? Tenemos pues las variables e invariables. Las variables son las que presentan accidentes gramaticales y las invariables no presentan accidentes gramaticales. En las variables vamos a encontrar el sustantivo, el adjetivo, el artículo, el pronombre y el verbo. Y los invariables, el adverbio, la preposición y la conjunción. Entonces no va a presentar accidentes gramaticales, en todo caso género, número, tiempo, modo. Pues ahí está. La clasificación sintáctica, hay los dependientes, independientes, dependientes y los conectores. Entonces, los dependientes son las que habitualmente cumplen la función de núcleos. ¿Y cuáles son núcleos? Eso tienen que saber bien claro. El sustantivo, el pronombre y el verbo. El sustantivo es el núcleo del sujeto, el pronombre también es el núcleo del sujeto y el verbo vendría a ser pues el núcleo del predicado. ¿Y qué llamamos dependiente? En todo caso, son las que habitualmente cumplen la función de modificadores, los dependientes. ¿Y cuáles son? El adjetivo, el artículo y el adverbio. El adverbio, disculpe. El adjetivo es el modificador del núcleo del sujeto. El artículo es el modificador del núcleo del sujeto. Y el adverbio es el modificador del verbo, del adjetivo y otro adverbio. Entonces, hay que tener bien en claro eso. Independientes y dependientes. Ahora, conectores son los que funcionan como nexo entre palabras o sintagmas. ¿Y cuáles son los conectores? La conjunción y la preposición. La conjunción es un nexo coordinante y subordinante y la preposición es un nexo subordinante. Entonces, jóvenes, no hay que tener en cuenta todas esas categorías. Otro podemos decir de las categorías gramaticales la clasificación lexicológica del inventario abierto de inventario cerrado. Son de inventario ilimitado, ¿no? El sustantivo, el adjetivo y verbo. Son de inventario cerrado o limitado el pronombre, el artículo, el adverbio y la preposición. Entonces deben conocer, ¿no? Todo eso. ¿Los jóvenes? Muy bien. Entonces hoy vamos a iniciar con ¿qué? Con el sustantivo. Entonces, ¿a qué se refiere el sustantivo? Entonces vamos a aprender, ¿no? Todo eso con la anterior explicación de las categorías, en todo caso gramaticales. El sustantivo. ¿Ya? Jóvenes, el sustantivo es una categoría gramatical, ya que puede ser definida semántica, morfológica, sintáctica y lexicológicamente. Definición morfológica. En definición morfológica es una categoría gramatical variable, porque posee accidentes gramaticales. Cuando me refiero a accidentes gramaticales me estoy refiriendo pues a género y número. Ahí está, o sea, presentan morfemas flexivos de género y qué, y número. Ahí está. Semánticamente, ¿no? La palabra es la palabra con la que designamos a los objetos, ya sean de existencia dependiente o independiente. Ya, nombra, ¿no? Y aísla, estamos hablando, ahí está, una definición semántica. Por ejemplo, puedo decir perro, fidelidad, madre, cariño, piedra, dureza, dama, ternura. Entonces, profesor, son palabras que designamos a los sujetos o seres, ya sean estas dependientes o independientes. Perro es, por ejemplo, independiente, fidelidad, dependiente. Ahí está. Sintácticamente es independiente porque no requiere de otras palabras para que exista en la oración.
y funciona como núcleo del sujeto. ¿Ya, jóvenes? Ahora, también esta funciona como modificador directo, aposición, objeto directo o objeto indirecto u objeto indirecto. Entonces, también va a funcionar como complemento predicativo o complemento agente. Entonces, definición sintáctica y más adelante, conociendo algunas categorías gramaticales, vamos a aprender pues ya a sintaxis, ¿no? Entonces ahí está. Funciona como núcleo de sujeto. No, no solo funciona como núcleo de sujeto, sino como modificador directo, aposición, objeto directo, objeto indirecto, complemento predicativo o complemento agente. Ahí está. Entonces, también podemos agregar lexicológicamente. Es una categoría de inventario abierto porque permite la incorporación de nuevas palabras con la misma función, pues. Entonces hay que tener también mucho cuidado en eso. Entonces, ahí está, no lexicológicamente. Entonces, otro dato es de inventario abierto porque permite la inclusión de nuevos sustantivos. Además, es una categoría independiente porque puede ser reconocida como tal sin el apoyo de otra categoría gramatical. Entonces, no va a depender de nadie, ¿no? Va a tener sentido propio el sustantivo y no va a depender de otras palabras para que ésta pueda tener un sentido. Entonces, eso, jóvenes, vendría a ser en todo caso el sustantivo. Simple, ¿ya? Simple, nada más. Entonces, veamos pues algunos ejemplos, ¿no? La chica, la ganadora, entregó su trofeo a su amigo. Tenemos acá chica, ganadora, trofeo, amigo. Entonces, profesor, la vendría a ser modificador directo, artículo. Chica no vendría a ser el núcleo del sujeto. La ganadora está en una coma, esto de apositiva, ¿no? Apositiva. Ahí está, la ganadora. Puedo decir entregó su trofeo, entregar núcleo del predicado, porque el verbo funciona como núcleo, hemos dicho, del predicado. Su trofeo, objeto directo, porque esta también es sustantivo y también funciona como objeto directo, hemos dicho, a su amigo, objeto indirecto. Entonces, profesor, entonces el sustantivo cumple estas funciones que estamos nombrando. Ahora, dentro de los sustantivos vamos a encontrar, pues, por su extensión, comunes y propios. Más adelante vamos a hacer. Pero en primer caso deben ya tener diferencia entre comunes y propios. Los sustantivos comunes nombran a personas, animales u objetos. No se escriben con mayúscula inicial. Y delante se pueden escribir los artículos el, la, los o las. Sin embargo, los propios nombran a personas, animales u objetos, diferenciándolos de los demás sustantivos. Se escriben con mayúscula inicial porque es un nombre propio. Y delante no se pueden escribir los artículos el, la, los o las. Yo me llamo Romer, es un sustantivo propio. Puedo decir el Romer. Entonces, profesor, no entra, no. En todo caso, los artículos en los propios, solo en los comunes. Y hay que tener eso en cuenta, ¿ya, jóvenes? Entonces, hay que tener eso en cuenta. Muy bien, vayamos. Reconocimiento del sustantivo. Se comporta como sustantivo la palabra o construcción presentada por un artículo u otro modificador. Ejemplo, la casa, esa casa, tu casa, tres casas. Entonces, profesor, siempre, ¿no? Eh, un artículo de un sustantivo puede estar acompañado de un artículo u otro modificador. ¿Ya? Entonces, profesor, eh, que hemos dicho que cuáles funcionan como, en todo caso, como modificadores, ¿no? El artículo, el adverbio y el adjetivo. Ahí está. Entonces, profesor, la casa vendría a ser un artículo, modificador del núcleo del sujeto. Esa casa, ¿no? Ahí está. Tu casa, adjetivo, ¿no? Tres casas, ¿no? Entonces, profesor, estamos presentados, puede ser por otro modificador, tanto el adjetivo, artículo o el adverbio. Entonces, ahí está, son modificadores, son dependientes, ¿no? Ahí está. Se comportan como sustantivo de la palabra o construcción que podría ser presentada por un artículo u otro modificador. Llegamos a la casa, llegamos a casa. Vimos unos monstruos. Entonces se comporta como sustantivo de la palabra o construcción que podría ser presentada por un artículo u otro modificador. Llegamos a casa.
Vimos unos monstruos. Ahí está. Se comporta como sustantivo de la palabra o construcción, disculpe, señalada por las contracciones al y del. Vamos al cine, vengo del parque. Entonces, profesor, se va a comportar como sustantivo de la palabra, ¿no? O construcción que señala contracciones, señalada por las contracciones al y del. Vamos al, ¿dónde? Cine, y cine es sustantivo. Vengo del, ¿de dónde? Del parque. Entonces, ¿no? Parque vendría a ser también sustantivo. Entonces, ahí está. Igualito, ¿no? Las construcciones de palabras que pueden ser presentadas por un artículo u otro modificador. Llegamos a la casa. Unos monstruos. Esas son presentadas no por un artículo u otro modificador. Y pueden ser adjetivo, artículo o adverbio. Jóvenes, generalmente todo elemento que va después de su preposición, o sea, núcleo de término, se comporta como sustantivo. Nombre de palabra. Camino sin tropiezos. Entonces, profesor, generalmente todo elemento que va después de una preposición de, en, entre, con, contra, sin, de este, para, por, ¿no? O sea, todo palabra que va a ir antes de preposición también pues va a ser un sustantivo, ¿ya jóvenes? Entonces, todo lo anterior no se cumple con los nombres propios, ¿ya jóvenes? Todo lo anterior no cumple con los nombres propios, porque los nombres propios hemos dicho, ¿no? Que no poseen artículos ni pues sí pueden poseer otros modificadores, pero menos artículos, ¿ya? Entonces, ni preposiciones, ¿no? Pueden poseer los nombres propios. Entonces, jóvenes, ahí están los reconocimientos de los sustantivos. Va, antes de un artículo u otros modificadores, son presentados por un artículo u otros modificadores. eh, También pues se comportan como sustantivos las palabras o construcciones señaladas por contracciones al y del. Al y del son contracciones, ¿no? Ahí está. Y generalmente, pues, están acompañadas, son sustantivos las palabras que están acompañadas de preposiciones. Ahí está. Entonces, clases de sustantivos. Vamos a tener por su naturaleza, jóvenes, sustantivos concretos y sustantivos abstractos. Los concretos son los que nombran a los seres de existencia independiente y real. Y los sustantivos abstractos son los que nombran a los de existencia dependiente o no real. Por ejemplo, sustantivos concretos yo puedo decir árbol, lluvia, sombra, tiza, mesa, ciudad, celular, computadora, bronce, ¿no? Agua, viento, sonido, nieve, etcétera, ¿ya? Porque pueden ser percibidos. En cambio, los abstractos, ¿no? Su existencia es dependiente y no es real. Por ejemplo, amor, belleza, libertad, ternura, venganza, justicia, malicia, fidelidad, desarrollo, lealtad, altura, esperanza, velocidad, pecado, ¿no? Etcétera, que son sustantivos abstractos. También vamos a tener por su extensión comunes y propios. Comunes se designan a seres u objetos de manera general y propios designan a seres u objetos de manera específica o particular. Entre los comunes ya también puedo tener ciudad, academia, río, libro, universidad, alumno, perro. En cambio, en propios puedo decir ciudad, Arequipa, academia, Lobachevsky,